3 del libro de San Juan, y vamos a comenzar en el versículo 22 al 30. Cuando estén listos digan amén. San Juan capítulo 3 versículo 22 al 30. Hay un versículo en particular ahí que viene siendo el versículo 27, pero para entender necesitamos leer los demás versículos para saber de qué está hablando. Amén. ¿Ya están listos? Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Amén. Dice: después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. ¿Jesús bautizaba, hermanos? Amén. No, Juan. era Juan. Pero la Biblia dice que Jesús bautizaba. Amén. El versículo 23 dice: Juan Bautista también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Amén. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Imagínense. La palabra de Dios dice que Jesús bautizaba, ¿verdad? Pero en realidad no era Jesús el que bautizaba, sino los discípulos de él. Y siempre, hermanos, cuando alguien quiere hacer algo para el Señor, el diablo se va a levantar y va a tratar de apuntalarte y va a decir: tú no tienes por qué hacer eso. ¿Me entiendes? No creas que si ya empezaste a hacer algo en tu vida para las cosas de Dios, se van a levantar personas que van a decir: ¿y tú por qué lo haces? ¿Y a ti quién te dijo que lo hicieras? ¿Y a ti quién te dio ese don? ¿Verdad? Imagínense nada más cómo el diablo se levantó, que aquí los fariseos representan a Satanás y vienen a poner contención o siembran cizaña entre Juan y Jesús. Vinieron a chismear y le dijeron: oye, del que tú diste testimonio, ¿de qué lado del Jordán? Anda por de qué lado también y también bautiza. ¿Cómo está ese rollo? Se quejó. ¿Me entiende? Vino a querer poner en discusión a Juan con Jesús. ¿Verdad, hermanos? ¿Sí lo entendió así o no? Se lo leo de nuevo. Dice: después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan
aún no había sido encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos, o sea, los que se metían en lo que no les importaba, hermano, acerca de la purificación, porque el bautismo, hermanos, te purifica, ¿verdad? El aceptar a Cristo en tu corazón es el primer paso, pero si vas a ser obediente a Dios en su palabra, el segundo paso es bautizarte. Amén. Porque el bautizo, hermanos, te purifica. Palabra de Dios, ¿verdad? Los que lo están leyendo. Amén. Entonces, dice que vinieron a chismearle, ¿verdad?, a los discípulos de Juan. Dice, y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Porque dice la escritura, ¿verdad?, que Jesús hacía más discípulos que Juan. ¿Cómo no los iba a hacer si es Dios? Juan, aquí está, si usted lee ahí arriba, donde empezamos, dice el amigo del esposo. ¿Quién es el esposo? Es Jesús. Es el esposo de la esposa, el novio de la iglesia. Aleluya. Dice la palabra que Él es el novio y nosotros la iglesia somos la novia. Amén. Y un día vamos a estar celebrando en el cielo las bodas del Cordero. Aleluya. Y eso, Amén. hermanos, no falta mucho. Amén. Santo. Pónganse a cuentas con el Señor, porque Santo. Él viene en un abrir y cerrar de ojos, y el que no esté a cuentas con el Señor se quedará. Y eso va a ser muy feo, y más para el que sabe la palabra de Dios. El que está ignorante, hermano, pues como quiera, el final es el mismo. Pero más tremendo va a ser para el que sabe que Cristo viene y no se pone a cuentas con el Señor. Amén. Pero aquí hay un versículo que es el versículo clave, que es el versículo 27. Dice el versículo 27, respondió Juan y le dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Aleluya. Amén, hermano. Entonces, el día que usted vaya a compartirle a alguien y que alguien le salga al encuentro y quieran decirle por qué lo haces, ¿quién te dijo que tú podías hacerlo? Hermano, cuando tú decides ir a compartirle a alguien, es porque Dios ya te lo dio. Aleluya. Porque así dice, nadie puede hacer nada si no le fuere dado del cielo. Usted no va a ver que una persona inconversa allá afuera venga a decirle, ven, te voy a bautizar. No puede, porque no le ha sido dado. Solamente al que Dios escoge, hermano, es el que se atreve a hacer las cosas que Él ya le dio que hiciera. Aleluya. Estos chismosos andaban aquí chismeándole a Juan y diciéndole, oye, ¿qué no eres tú el que bautizas? ¿Por qué aquellos también andan bautizando allá? ¿Verdad? Sembrando cizaña. Y le dice Juan, el hombre no hace nada si no le fuere dado del cielo. Entonces, pero aquí venían a chismear diciéndole que Jesús bautizaba. Si va conmigo al capítulo 4, aquí mismo en mi hoja, en la misma hoja, en el capítulo 4, versículo 1 y 2, ahí va a mirar. Dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Versículo 2 dice, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Amén. Amén. Jesús no era el que los bautizaba, hermano, sino que los discípulos de Jesús eran los que bautizaban. ¿Por qué? Porque Jesús vino a enseñarnos el camino y ahí empezaba la iglesia de Cristo, en esas palabras. Ahí empezaba. Y por lo tanto tenía que enseñar a sus discípulos que se fueran, unos iban para un lado, otros para otro, el Señor los repartía.
pero tenían que haber ido instruidos de qué era lo que tenían que hacer para el Señor, ¿verdad? Entonces, claro está, hermanos, ahí que cualquier cosa que tú sientas hacer para el Señor, hermano, ten en cuenta que Dios ya te lo dio. Ya te lo dio. Y eso es lo que el Señor te está encomendando que hagas para Él. ¿Verdad? A veces no recuerdo, pero yo creo que les he dicho que le pregunten a Dios qué es lo que tú quieres que yo haga por ti, Señor. Parece que ya se los he dicho antes. Amén, amén. A lo mejor alguno que otro ya le preguntó, ¿verdad? Y ya recibió la respuesta de lo que Dios quiere que hagan para Él. Porque, hermano, Dios no te escoge y no te saca del mundo para que estés nomás recibiendo y recibiendo y recibiendo. Dios te escoge, pero para que seamos como hace tiempo hablamos, ¿verdad? Que tenemos que ser como las abejitas que solamente andamos acarreando. Así andamos, así tienen que ser los hijos de Dios, ¿verdad? El compartirle a otros. Pero en el grupo Dios le reparte dones a cada uno como Él quiere. Dice que el Espíritu Santo es el que reparte dones. Amén. Y si tú sientes que Dios te está poniendo el compartir la palabra, hermano, eso es lo que Dios te dio. Hazlo. Hazlo, porque de ese don el Señor te va a pedir cuentas. Dice que si una persona no usa el don que Él le dio, dice que se lo quita y se lo da a otro que sí quiera trabajar para Él. ¿Se acuerdan del que le dio talentos para que se los hiciera rendir? Que a uno le dio 1, a otro le dio 3 y a otro le dio 5. Bueno, dice que al que le dio 1 tuvo temor y fue y lo escondió, y Jesús lo desechó. Le dijo: yo tuve temor, Señor, porque yo sé que tú recoges donde no siembras, y así les dice, ¿verdad? Y el muchacho, aquel joven, le dice: Señor, tuve temor porque yo conozco que eres duro, que siembras, que recoges donde no siembras, le dice. Y dice: yo tuve temor y lo escondí, pero aquí está, te lo regreso. Y Jesús le dice: siervo malo. Siervo malo, le dijo, y lo desechó. Entonces, si tú sientes que Dios te ha dado algo para que tú trabajes en la viña del Señor, hermano, hazlo. Hazlo. Porque si no, el Señor te puede desechar. Ahí le dijo: dale el talento al que tiene más, porque aquel sí los multiplicó. Y al que no tiene nada, hermano, se lo quita. Más bien le quita lo que ya tiene, dice. Y le quita todo lo que tiene. Amén. Entonces, amados amigos, hermanos, si tú sientes que el Señor te ha encomendado algo, hazlo. No tengas temor. Se te van a venir a parar enfrente y te van a decir tantas cosas, pero tú diles: yo lo hago porque el Señor me dijo. Yo lo hago porque el Señor me lo dio. Y si quieres, grábate este versículo y díselo en la cara al que te está diciendo cosas. Es importante, hermano. Es importante. Al principio a mí me criticaban y me juzgaban y decían tantas cosas. Pero uno no decide hacer las cosas, sino que Dios te las da, hermano. Dios te las da. Yo sinceramente les digo, nunca pensé servirle al Señor de pastor en una iglesia. Nunca pasó por mi mente. Pero si el Señor me lo dio, pero sí me acuerdo que cuando yo andaba empezando en el cristianismo, yo le decía al Señor que yo no le servía para servirle a Él, porque tenía varias cosas que me estorbaban. Tenía tres cosas, hermano, que yo sentía que yo no le servía al Señor, pero para Él no hay nada imposible. Amén. El Señor te va a quitar
Si tú sientes que por cualquier cosa, cualquier sentimiento que tú tengas, tú no le sirves al Señor, solamente díselo, hermano. Díselo, mira, Señor, yo no te sirvo porque soy así, porque soy así, porque soy así. Y cuando menos acuerdes, hermano, vas a estar haciendo lo que el Señor quiere que hagas. Lo que Él quiere que haga, tú lo vas a hacer. Aleluya. Y ni cuenta te vas a dar, porque así pasó conmigo. Amén. En nombre de Jesús. Pero, hermanos, es necesario, para servirle al Señor, es necesario que siempre estemos a cuentas con el Señor. Siempre pidiéndole perdón al Señor. Hermano, si puede pedirle perdón 10, 15 veces al día, hágalo. Amén. Hágalo, porque dice que a cada paso, hermano, a cada paso, pidamos perdón. Porque somos pecadores. Somos pecadores. Y le digo una cosa, hermano, la palabra de Dios dice que Dios no escucha al pecador. Dios no escucha al que está pecando. En el día, hermano, podemos pecar un montón de veces, pero tenemos que pedirle perdón, porque no sabes a qué horas el Señor te va a poner una persona enfrente y te va a decir, compártele mi palabra. Y si estás, hermano, en pecado, o simplemente quieres orar por alguien y estás en pecado, perdón, esa oración que tú hagas no sube al cielo, porque dice su palabra que Él no escucha al pecador. Pero hay algo, hermano, hay un versículo que quiero que vean también, aquí mismo en el libro de Juan, capítulo 9. Denle el capítulo 9. Capítulo 9, y vamos a leer el versículo 31. 31. 9:31. 31 al 34 vamos a leer, hermano. Aquí está muy caliente, no sé qué pasa. Aleluya, la unción. Fuego de Dios. Fuego de Dios. Muy caliente. Ay, yo también. ¿Ya están ahí, hermanos? ¿En serio? Aquí se siente que... no sé. Fuego del Espíritu Parece Santo. que sientes el heater ahí. Sí, aquí se Ponle la siente... manito. Está bien, está bien. No quiero la manito. Versículo 31, hermano. ¿Ya lo oyeron? Amén. Dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Ese versículo podemos dividirlo en dos partes. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Entonces, no puede una persona, hermano, venir a orar por ti si esa persona está en pecado. No lo va a oír Dios. No va a ocurrir nada cuando esa persona ora por ti. Amén, así es. Cuando a veces se hace un grupito de 5 o 6 personas orando, puede que una persona reciba lo que está pidiendo, pero entre el grupito no sabes a cuál escuchó Dios. ¿Me entiendes? Está como cuando van a la guerra los soldados, ¿verdad? Que ellos se agarran a disparar a un solo punto. Si tú le preguntas a ese montón, oye, ¿tú mataste a uno? Va a decir, pues no sé, ¿verdad? Porque la bala, pues todos están disparando para el mismo lado. ¿Cuál bala fue? ¿Cuál bala fue? ¿Quién sabe? Pero le preguntas a un francotirador, ese sí va a saber. Sí saben. ¿Me entiendes? Porque está viendo en la mira a quién apuntó y a quién le pegó la bala. Está viendo la presa. Amén. ¡Ey! Entonces, Soy una francotiradora. Entonces, tenemos que ser francotiradores de Dios, hermano. Aleluya. ¿Verdad? Be careful. Soldados de Cristo, dice la palabra. De eso también habla, soldados de Cristo. Entonces, si tú eres un soldado de Cristo, hermano, tienes que estar bien preparado delante del Señor en toda oración y súplica, en perdón, en ayuno, hermanos. Y cuando tú hagas una oración, iré derechita la flecha Santo. y te va a escuchar el Señor. ¿Por qué? Porque estás, ¿dónde? En el camino de... Estás en el camino y estás haciendo Sin pecado. la voluntad del que te envió. Amén. Porque Dios no va a enviar a nadie, hermano, que vaya a orar por una persona si no está preparado.
La oración del Vas a orar por alguien cuando tú te sientes capaz. Y si te sientes capaz es porque el Espíritu Santo ya te capacitó. Aleluya. Si no, no te vas a mover. ¿Me entiendes? La otra mitad de este versículo dice, se lo leo de nuevo, dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero ahí hay un pero. Dice, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. El pero hace la diferencia, hermano, ahí. Dice, pero si uno es temeroso de Dios, a ese oye Dios. ¿Verdad que sí dice? Amén. Entonces, ¿sabe que en la mañana yo estaba repasando, hermano, estas palabras? Y estaba sentado ahí en la mesa con una taza de café y el Señor me hacía llorar. Santo. Le estaba yo limpiando y yo dije, déjame sacar las lágrimas antes de que mi esposa baje porque me va a decir que estoy loco. Estabas todo colorado, ¿cómo querías que no viera? Pues cuando sientes la presencia, a veces hasta solo sientes la presencia. Aleluya, Ni amén. siquiera sientes leyendo la Biblia. y estás leyendo y yo dije, cuando mira, hermano, así rápido, cuando yo miro ese versículo que dice, Sí sabemos. pero si alguno es temeroso de Dios y hace la voluntad, a ese oye. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios, en primer lugar, es que lo ames. El primer mandamiento. Amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo lo que tú tengas, hermano. Ámalo. ¿Verdad? Hacerlo. Y el segundo, pues ya sabes que es semejante a ese. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero allá hay algo, hermano. Ahí en ese versículo hay algo que me trajo a memoria. ¿Se acuerdan que la semana pasada, y mi esposa también creo que lo tocó ahorita, la semana pasada, ¿se acuerdan que les dije que Dios no le gustó una alabanza que pusieron? ¿Cuál era esa? Ya no somos de tambor. esclavos. Que no somos esclavos de Julio Melgar. Ajá, bueno. Julio Melgar es un cantante, entre comillas, perdón. Ya murió. Ya murió. Era un cantante, entre comillas, cristiano. Al principio sí lo era. Como todo. Pero después se desvían y se van tras la ansiedad del dinero. La mayoría. Y ya se pierden. Amén. Y terminó cantando esa canción. Creo que fue la última canción que hizo. Con esa se despidió porque ya tenía la voz mala. ¿Se acuerdan? Dice, ya no soy más esclavo. Ya no tenía voz, hermano. Señor que lo perdone. Ya no tenía voz. Entonces, ese hombre terminó su vida diciendo que ya no era más esclavo del temor. Cuando Dios nos dice que le sirvamos a Él con temor y con temblor. Ven. Y terminó su vida de cantante, Sin temor. entre comillas, cristiano, sin temor. Y eso fue lo que le dejó a la iglesia. Ahora cántenla. ¿Y qué está haciendo la gente? Cantando esa canción sin tenerle temor a Dios. Y el Señor aquí me recordó, hermano, porque aquí dice, pero si alguno es temeroso de Dios y hace la voluntad, a ese oye. Entonces, si una persona, hermano, no es temeroso de Dios, no lo va a escuchar Dios. ¿Cómo? Porque si no es temeroso de Dios, va a dejar de hacer tantas cosas que a Dios le agradan. ¿Por qué? Porque no le teme a Dios. Muchas veces, hermano, el tenerle temor a Dios, te va a poner quieto en un lugar y te va a decir, oye, no salgas de tu casa, no vayas para allá porque no me agrada, no te vayas para otro lado porque no me agrada. Hermanos, el camino del Señor es angosto. Amén. ¿Sí lo han leído? Dice, estrecho es el camino del Señor y amplia. La puerta también habla del camino y de la puerta. Camino angosto y la puerta amplia, ancha. Más fácil. El camino ancho, hermano, es el que te lleva a la perdición. No puedes andar
como cuando andabas en el mundo. Es imposible. Es imposible andar, hermano, como cuando andabas en el mundo. No puedes. Tienes que, el servirle a Dios, el servirle al Señor, tienes que dejar aún, hermano, si tus familiares te invitaron a un cumpleaños, primero es Dios. Después de que salga de la iglesia, voy. Pero no dejes a Dios por alguien. En segundo término. No, dice que primero es Dios. Si tienes temor, Siempre. si tienes temor de Dios, primero vas a hacer las cosas de Dios. Y saliendo de la iglesia, hermano, te puedes ir donde tú quieras. Pero ya viniste y te santificaste, y le pidiste perdón a Dios, lo alabaste, lo pusiste en primer lugar. Pero cuentas. Amén. Mejor yo no voy. Te pusiste a cuentas con el Señor. Y ya después, hermano, te puedes ir. Pero te digo una cosa, si tienes la santidad que el Señor requiere y te están invitando a un lugar del mundo, no vas a ir. No vas a ir. Porque tu espíritu, el espíritu que mora dentro de ti, Amén, te va a decir, hey, a veces llegas al lugar, a veces llegas, hermano, y nomás miras ahí, Oh, no, ya me voy. vámonos. ¿Por qué? Porque el espíritu mismo te hace sentir. Por si no sabían, tu cuerpo es el templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Amén. Si el Espíritu Santo de Dios mora en ti, te va a decir que te salgas. Amén. ¿No le agrada? Pues como un señor me pidió ray donde ves que soy taxista, donde quiero llevar a la gente. Un señor me dice, ya voy para Harrisburg, ahí voy yo de Argüendera, yo no sabía ni a qué iba. Iban a consultarlo en las cartas y que todas las cosas malas. Y yo me dice que lo llevara y que me esperara ahí, que lo esperara ahí para regresarlo para atrás. Pero no, hombre, yo nomás miraba por la puerta que salió un humito, le digo, ay, esto no es de Dios. Luego le digo, allá te espero afuera porque yo no me siento bien aquí. Le dije, mira cómo sentía adentro que me rasguñaban, algo me rasguñaba aquí. Le digo, yo no estoy bien aquí, te espero afuera. Le dije a él, yo lo rasguñé, como yo sentía, yo también lo rasguñé a él. Le dije, mira, ven, mira, así siento. Me decía una voz que me decía, salte, salte, salte. 3 veces me hicieron salte. Y me rasguñaban que yo no podía respirar. Ajá. No, digo, no, te espero afuera, yo no me siento bien aquí. Es el Pero Espíritu hombre, Santo de me Dios, Gloria a Dios. ¿verdad? El que te saca de ese lugar. No te deja que estés ahí. Amén. Si alguien no lo ha sentido, el día, bueno, si hizo la oración ya cuando aceptó a Cristo Jesús, se hizo la oración de corazón, el día que usted se mete, por ejemplo, equivocadamente a una hierbería, hermano, por equivocación va y se mete, así sale corriendo. Porque el Espíritu Santo que mora en usted no le agrada. Lo saca de ahí caliente, hermano. Más si hay imágenes de idolatría y todas esas cosas, sale volando de ahí. Cuando fuimos a comprar A mí me pasó por ir siguiendo a una señora y estaba disfrazado porque ahí decía que era tienda del dólar de 99. Y cuando abrimos la puerta, hermano, doy el paso, hermano, cuántas barbaridades ahí de la muerte, de esto y del otro. Le dije, ay, ¿verdad? En caliente salí para atrás y lo primero que hice fue venir a pedirle perdón a Dios, porque fui a meterme a un lugar que no le agrada al Señor. No le agrada, pero así lo sientes en caliente, hermano. Entonces, si somos temerosos de Dios, es necesario servirle a Dios con mucho temor. Y el temor te va a hacer que te apartes del camino que no le agrada a Dios. Amén. Vamos a seguir leyendo aquí en el 32. Leímos el 31, vamos a leer el 32. Dice, desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, tú naciste de todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. ¿Por qué leímos esos 2 versículos?
pareciera que no lo entendieran, ¿verdad? Pero aquí estaban hablando del Señor Jesús cuando le impuso las manos a un ciego de nacimiento. ¿Ustedes han visto un ciego de nacimiento? Amén. Que los ojos se le miran bien blancos. Sí. Sí. No tiene ni siquiera la poquita posibilidad de que él pueda ver. Y esto también habla, hermanos, de que agarraron al que había sido, el que le habían abierto los ojos. Lo agarraron los fariseos y se lo llevaron. Y le dijeron, ¿quién te hizo eso? ¿Quién te hizo ver? Y dice, pues, uno que anda por ahí que se llama Jesús. Él hizo lodito con su saliva y me untó en los ojos y me dijo que me fuera a lavar a la pileta del agua. Y él obedeció. Y fue, dice, y ahora veo. Y aquellos le preguntaban y querían sacarle más. Y fue lo que les dice. Dice, si nosotros sabemos, dice, que si él lo hizo es porque él viene del cielo, lo que él hizo es del cielo. Si no pasara nada. Lo mismo que decía allá Juan, ¿verdad? Dice, desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría ser. Y estos hombres se enojaron, hermano, porque el que había sido ciego les estaba diciendo. Dice, respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado. Todos nacimos del pecado, ¿verdad? Aquellos se creían especiales. Y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. ¿Por qué? Porque la soberbia, hermanos, no acepta que una persona le diga palabras a otro. La persona que es soberbia, altiva de corazón, si tú quieres compartirle, hermano, no te va a dejar. Te va a sacar. Te va a decir, ¿sabes qué? Yo ya sé, vete de aquí. Así. Cuando te topes con una persona de esas, déjalo. No le digas nada. Qué bueno que sabes, dile. Qué bueno, me da mucho gusto que sabes. Porque de cada palabra que sabes, el Señor te va a pedir cuentas. Y déjalo ahí. ¿Me entiendes? Porque esos son los altivos, hermano. Los altivos de corazón, así se portan. Pero, por eso al que había sido ciego lo expulsaron. Dice que lo expulsaron, ¿va? Vete de aquí, tú naciste en pecado y me quieres enseñar a mí. Si la palabra de Dios dice que todos somos pecadores, hermano. Todos pecamos. Y ahorita vamos a leer ahí unos cuantos versículos que nos hablan de lo necesario que es el que haya temor en nosotros hacia Dios. Amén. De que haya, y el Señor me decía, acuérdales. Ese día nomás les dije lo que el Señor me hizo sentir. Pero ahora me recalcaba que les diera estos versículos y que les dijera, ahora